primero digo, estamos ya en vísperas del Jueves Santo, o tal vez ya están viendo esto en Jueves Santo, entonces larguemos con cosas lindas en vísperas de la Pascua, larguemos con una buena noticia. Se recupera favorablemente Lázaro Báez de su episodio cardíaco, le llevamos desde acá tranquilidad a todos los que lo quieren. Lázaro Báez, que estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos, y ustedes dirán, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, es la primera vez en 10 años que Lázaro alquila una habitación y la usa. Así que bueno, pasamos entonces a saludar a Pablo Sirven. ¿Cómo estás? Bien. Una Semana Santa con muchas noticias, sí, ¿no? Una escuela itinerante también que arrancó. Sí, y a 30 semanas a 30 años de aquella Semana Santa, ¿te acordás? Exactamente. Bien, José Luis Espert. Buenas noches. Es como una especie de médico que viene a ver el laboratorio. Tenemos nuevos índices, nuevos números. Nos vas a ayudar a entender si vamos bien, si vamos mal. Ojalá pueda. Bien, Jorge Liotti, encorbatado el día de hoy, quien maneja política del diario La Nación y que contesta de este modo a la Cámara. Buenas noches a todos, un gusto estar en esta semana otra vez con vos en el programa. Está muy bien, porque lo extrañábamos a Liotti. Bueno, Gustavo Carabajal, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tenemos novedades, después en un ratito vamos a actualizar. Titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay mucha cosa para preguntarte a vos, ¿eh? Mucho rum rum, algunos con bronca. Ya vamos a ir haciéndote las preguntas. Bueno, vamos al primer informe, que es el tema de la economía. Vean. Los nuevos datos de la inflación arrojaron un aumento de precios del 2,4% en marzo. El número impacta teniendo en cuenta que el gobierno prevé estar por debajo del 20% a fin de año y considerando que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya había anunciado el final de la recesión en febrero. La recesión ha terminado. En el cuarto trimestre la economía se ha expandido. Tenemos un crecimiento muy sólido de la economía, donde se expanden tanto la inversión como las exportaciones y el consumo, y donde nosotros pensamos que ese es el inicio de un proceso muy sostenido de crecimiento que va a ir ganando fuerza y tracción a lo largo de 2017. Como respuesta al número de inflación, el Banco Central aumentó las tasas de interés del 24,75 al 26,25% anual. Comunicado del Banco Central. El Banco Central seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario para asegurar que el proceso de desinflación continúe hacia su objetivo de una inflación entre 12 y 17% durante 2017. Desde la oposición, algunos referentes económicos critican con dureza la estrategia del gobierno de enfriar la economía. Sturzenegger subiendo la tasa de interés, enfriando la economía. Lo que está haciendo es encarecer el crédito, con lo cual va a haber menos actividad económica, va a haber menos consumo, va a haber menos inversión. Sturzenegger debería hablar con Aranguren, no subir la tasa de interés para que nos jodamos todo. Además, este número de este mes no incluye los aumentos de gas que lo pasaron para abril. Cuando vos decís que esto es Cambiemos, bueno, de Cambiemos no tiene nada. Esto ya lo hemos conocido. ¿Y sabés cómo terminaron estas cosas? ¿Mal o peor? Se acercan las legislativas y el dilema parece instalarse con intensidad dentro de Cambiemos. ¿Qué hacer con la economía? ¿Seguir enfriándola y reducir a largo plazo la inflación? ¿O tomar medidas para conseguir mayor apoyo en la elección? Ya lo vamos a consultar a José Luis Espert. Primero, una pequeña pincelada política, digamos. ¿Vos ves este debate interno, Jorge, en el gobierno? Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer, particularmente con la decisión del Banco Central, expone de alguna manera cierta incertidumbre o poca claridad respecto de cómo termina actuando el gobierno. Da la impresión de que hay actores que actúan en forma contradictoria, entonces se van replanteando sobre la marcha. Me parece que acá aparece la duda de fondo respecto de si van a tener una política muy monetarista, como es este caso, para enfrentar la inflación, es decir, el objetivo número uno es evitar que suba la inflación. Me parece que se están atentando contra el otro objetivo, que es el tema del consumo, que era lo que se esperaba que a lo largo de este año electoral pudiera crecer. Me da la impresión de que no se termina de entender cómo terminan de jugar esas piezas. Lo que sí tengo en claro es que Sturzenegger obra con el aval de Macri, digo, para sacar un poco de la cancha esa idea de que es un actor que juega por su lado y que en la Casa de Gobierno hay supuesto malestar por eso. Yo no creo eso. La información que nosotros tenemos es que, al contrario, juega con un aval porque para Macri es fundamental disminuir el índice de inflación. Ahora,
en buena parte la inflación sube también porque subieron las tarifas, que es una decisión que toma otra área del gobierno. Entonces, es ahí donde no se termina de entender en realidad esta lógica, donde van resolviendo un problema y se autogeneran otro al mismo tiempo, ¿no? Bien, vamos con los números del laboratorio al doctor. Y... Bueno, en primer lugar, la verdad que verlo a Kicillof y a de Mendiguren, padres del fracaso de los 12 años kirchneristas, la verdad... Deberían guardarse esos muchachos, tener un poco de vergüenza, ¿no? Sobre la pregunta concreta te diría, pensando en lo que viene, dado que el gobierno en año electoral es poco probable que ajuste la política fiscal, o sea, que apriete las clavijas fiscales para bajar el déficit, dado que eso es poco probable, creo que sería conveniente que asumiera el gobierno que tratar de bajar la tasa de inflación a 12 y 17% es muy peligroso porque puede pegarle al nivel de actividad. Yo creo que no hay coherencia entre una política fiscal tan expansiva como la que hace el gobierno de mucho déficit y tratar de bajar la inflación del 40% del año pasado a 12 y 17% este año. Bien, es una cosa o la otra. Vean lo que, porque habló Duhovne, miren lo que dijo. Hemos evitado entrar en una crisis como la venezolana gracias a las medidas que se tomaron, pero yo hoy no puedo retroceder, no puedo volver para atrás y volverme populista por una elección, porque estaría condenando a la Argentina a estar inclusive mucho peor hoy, ni siquiera mañana. Bueno, Hernán Lombardi, vos manejás otra cartera, en realidad los medios, pero sos muy importante dentro del gobierno, tenés que poder opinar también de economía. Sí, claro. ¿Vos ves esta contradicción? A mí me parece que, ¿no?, para usar lo que estamos tomando como prácticamente como eje hoy, es haciendo lo que hay que hacer. Vos tenés que hacer lo que hay que hacer. Y en eso el ministro dice con claridad, nosotros no vamos a cambiar nuestro accionar por una elección. Por supuesto que queremos ganar todas las elecciones, pero no vamos a cambiar nuestro accionar. Por supuesto que venimos de una Argentina con todas las variables desquiciadas a un nivel, de nuevo, al borde de ser Venezuela, es la realidad que estamos. ¿Qué quiere decir ser Venezuela? Con la gente saqueando los supermercados, lo que le pasa a Venezuela hoy, nosotros estuvimos a punto de estar ahí. Entonces hay que entender de dónde venimos y yo no creo que haya... A veces se presenta como que puede haber tensiones al interior del gobierno. Yo no creo eso. Y vos en lo personalísimo. Yo creo, perdón, que hay sí correcciones de rumbo, pero obviamente cuando tenés algunos números tenés que corregir. Bien. Vos, quiero que personalísimo no te perdí. No, quería preguntarte a vos si vos creés que el consumo es fundamental o no, digamos, porque se instaló de los últimos años que el consumo, guste o no, será cortoplacista, pero es lo que tiene en movimiento cierto nivel de economía y que genera votos. Para vos, ¿tiene un riesgo el gobierno si se enfriara la economía porque suben las tasas para controlar la inflación? Yo creo que el problema más grande sigue siendo los estructurales, que es el déficit fiscal, que es una parte de la madre de todos los problemas y que nosotros tenemos que ir por eso y que después discutirá si va más rápido o más despacio. Pero en la madre de los problemas es el déficit fiscal que genera inflación y que genera cada vez más... Cada vez que eso se plantea con toda claridad, aparecen todos los problemas para el conjunto de la economía. Bueno, pero en déficit, si miramos, doctor, ese número de laboratorio no da bien, no está bajando el déficit. No está bajando, no solo no está bajando, sino que además el objetivo que el ministro de Hacienda dice que tiene para el déficit fiscal es agarrar la parte del déficit que más le conviene al gobierno, que es el déficit de nación sin intereses. Pero el déficit se ¿Cómo es? Explícalo muy clarito. ¿Cómo es eso? A ver, vos tenés 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. Los 3 tienen déficit. Ahora vos tenés un déficit con y sin intereses de la deuda, ¿no? El ministro que dice, nuestro objetivo es el déficit de nación, sin provincias y municipios, primer error. Segundo, sin interés de la deuda, lo cual es absurdo en un gobierno cuya estrategia de financiamiento del déficit es con la deuda. Entonces, bien medido el déficit, el que le impacta a la señora que va a hacer las compras, al empresario, al autónomo, al empleado, no es ese déficit. El déficit que importa es todos los niveles de gobierno con todos los gastos públicos. Tomado así, el déficit fiscal está en 8 puntos del producto, un punto más del que tenía Cristina en 2015. El déficit está subiendo, no está bajando. El fiscal. Bien, Macri también opinaba de economía. Escúchenlo.
La inflación es tóxica, destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo. Bueno, ahí está. Yo creo que es la batalla del largo plazo, es instalarle a la gente el chip de que hay que poder pensar a mediano o largo plazo, y gran parte de la sociedad argentina tiene dificultades para ver eso y necesita un corto plazo, por ejemplo, para todos los que hacían changas y demás, esto es lo que dicen, para poder entrar al circuito de consumo, para poder comer, para poder ir a un restaurante, digamos, para sentirse adentro. En función de eso, te pregunto a vos, ¿es un riesgo subir las tasas que se supone podrían bajar la actividad económica? Mirá, dado que el déficit fiscal es muy alto y creciente, lamentablemente, yo creo que se corre un riesgo de que semejante suba de tasa que hizo el Banco Central ayer te pegue algo negativamente en el nivel de actividad, claramente. A ver, no hay coherencia entre tratar de bajar la inflación tan fuerte y un agujero fiscal de esta magnitud y encima con ajuste de tarifas. Vos tenés que tener un programa económico más coherente. Si vos querés ajustar tarifas y no querés bajar el déficit, no podés tener un objetivo de inflación de 12,17. Es demasiado demandante, demasiado estresante. Y entonces vamos a preguntarle a José Luis Espert, ¿cuánto sería un número que te parece que no te asustaría de inflación y daría un poquito más de consumo? No, más que no asustarme, yo soy partidario de ser más coherente. Vos no podés perseguir un objetivo de inflación de 12,17 con un déficit fiscal que es récord en la historia argentina de 8 puntos del producto y con ajuste de tarifas. O sea, si vos querés ese déficit, si vos querés ese ajuste de tarifas, el objetivo de inflación debería ser 25 o 30%. O sea, al presidente, lamentablemente, le han vendido algo que es muy incoherente, que es complicado, que te tensiona mucho. ¿Qué es lo que le vendieron? De que vos, independientemente de cómo bajes la tasa de inflación, bajar la tasa de inflación en sí mismo está bien. Y no es necesariamente así. Si vos bajás la inflación con ajuste de tarifas y con un déficit fiscal récord histórico, lo vas a tener que hacer con estas tasas de interés que te pueden complicar el nivel de actividad. Guarda que el consumo del consumo del sector privado todavía sigue cayendo. Bueno, vayan preparando, tenemos unas placas que miden la evolución de la inflación o por lo menos el dibujo sobre cómo fue. Ahí está. Miren, esto es desde, ¿cuál es la buena noticia? El INDEC volvió a la vida, volvió a medir y a ser creíble. Ahí tienen esa evolución. Estamos delante de los médicos, pero también Lombardi puede ser un médico y estamos delante de un Ateneo. ¿Te gusta ese gráfico, Hernán Lombardi? Lo primero, es para celebrar enormemente la madurez de la Argentina y, como decía vos, es mirar el largo plazo. Tenemos un gráfico. Es creíble. Lo miramos y decimos, podemos coordinar todos que estos son los valores reales de la inflación que tenemos. Eso no lo teníamos. Tenemos valores sobre esto, tenemos valores sobre el nivel de pobreza, tenemos valores sobre la creación de empleo, tenemos valores de verdad. Por supuesto vos me podés decir, bueno, pero esto es muy elemental. Bueno, pero partimos de que no teníamos nada. No teníamos, es decir, lo voy a repetir 1000 veces. Partimos de un gobierno que decía que teníamos menos pobres que en Alemania. El diagnóstico, tenemos un gobierno que decía que tenía menos pobres que en Alemania, lo decían sus voceros más caracterizados. Ahora aparece toda la realidad. Aparece la realidad de la economía, aparece la realidad de la educación, que nunca dejará de ser para mí un eje tan trascendente como este. Y vos decís, 1 de cada 3 argentinos es pobre, y cuando fuiste a la evaluación es aprender, que son censales por primera vez, viste el desastre que tenemos en nuestro sistema educativo. Bueno, sobre eso que partimos, tenemos que construir. Bueno, yo voy a presentar una placa que en realidad podría ser casi la placa en la carótida que le encontraron a los del equipo de economía. Miren cuáles son los rubros en los cuales hubo aumentos y quiero que me expliquen. Verduras, turismo, colegios privados, hay algunos que son claramente estacionales porque largó marzo, ¿no? Indumentaria, alimentos, tarifas. Y todo el mundo decía, bueno, pero las tarifas iban a impactar más. Bueno, ahí no tiene tanto impacto. ¿Qué pasa con las verduras? ¿También es estacional? ¿Qué te parece ese gráfico, José Luis? Y ese dice poco, te diría, porque sí, puede haber cuestiones estacionales. Acá lo que importa es que vos estás con una tasa de inflación, porque es importante el objetivo que se ha planteado en Central. Yo creo que el objetivo que tiene el Banco Central de 12 a 17% es muy estresante para cómo viene la economía. Vos estás con una tasa de inflación
que en lugar de estar entre 2 y 17, que es el objetivo del Banco Central, hoy todavía anda cerca de 30% anualizada, ¿me entendés? Y anual también. Es demasiado estresante. Bien, Pablo, vos ibas a decir algo. Que hay siempre entre los economistas como una tensión entre inversión y consumo, ¿no? Como si fueran dos irreconciliables, Montescos y Capuleto, cuando deben funcionar juntos. Quizás en el gobierno, seguramente en el gobierno de Cristina Kirchner se sobreestimaba el consumo a punto tal que cuando ya no había recursos genuinos, es como cuando vos estás haciendo un asado, se te acabó el carbón, las piñas, y decís, bueno, trae una mesa, una silla, la cómoda, todo lo que tenga y sigue el fuego. Entonces el consumo sigue. Me parece que pasamos al otro extremo. Quizás haya algo en el medio, porque también para la inversión es importante que haya consumo, ¿no? Porque la caridad bien entendida, como dice, empieza por casa. Porque Ahora, Hernán o Jorge... Hay un dato que es interesante, complementando lo que decía Pablo, es que algunas de las consultoras que miden inclusive para el gobierno han determinado que la incidencia del consumo en la opinión que tiene la gente respecto de su expectativa o de su situación económica durante el kirchnerismo creció fuertemente. Antes no era un valor tan ponderado y hoy buena parte del humor social se explica por la posibilidad o la expectativa de consumo. Y esta es una herencia clara del kirchnerismo que de alguna manera estableció esta idea de que el bienestar está asociado fuertemente a este valor y en consecuencia esa expectativa sigue estando ahí. Hay que ver en todo caso si de algún modo termina adhiriendo a la hipótesis del puedo resignar consumo porque sé que en el mediano o largo plazo estructuralmente voy a estar mejor, o si a la hora de votar sigue primando esa variable como imprescindible, ¿no? Hernán, hablamos de cultura, él hablaba de una cultura instalada en donde empieza a ser desde hace unos años el consumo un valor y un progreso o un costado aspiracional en donde un tipo por ahí no puede cambiar la casa porque no tiene crédito, no se puede mudar, o alquila o tiene una casa precaria, pero ahí tiene adentro un muy buen televisor, tiene electrodomésticos, tiene zapatillas, y esto genera, y la verdad que es irreprochable, una sensación de progreso. Y ahora le están diciendo a la gente o a cierto sector, eso es más ilusorio, hay que pensar ya no en la licuadora que te compraste y en el televisor, sino que tengas casa propia para enchufar todo eso. Bueno, pero esto es un trabajo cultural. Bueno, claro, es que yo te diría 2 o 3 cosas. Lo importante de lo que está pasando estos 16 meses es el cambio de tendencia. Acá hay un cambio de tendencia, empezamos a hablar con valores de verdad, empezamos a diagnosticar claramente que la inflación, lo decía el presidente recién, es parte del mal más grande que nos carcome, que sabemos que tenemos que equilibrar el déficit fiscal, la discusión es va más rápido, más despacio, pero esas cosas ya las sabés. Y eso es un cambio muy importante. Vos fijate que hay una cuestión que yo no lo quiero ver como contradictorio, porque francamente no siento esa contradicción. Pero por primera vez podemos aspirar a tener, después de muchísimos años, créditos para la vivienda, hipotecarios de largo plazo. Es decir, mi familia, mi papá se dedicaba a construir y financiaba la vivienda con los compradores, compraba. ¿Cuánto pasó que no podíamos tener? Por prácticamente la misma cuota de la compra, comparado con el alquiler, vos vas a poder adquirir. ¿Me dejas hacer una prueba en vivo? Pero eso no es contradictorio contra tener un televisor, ¿no? Eso no es contradictorio. Una prueba en vivo. Gustavo Carabajal, ¿lo peor que le puede pasar a un país es la inflación alta? Sí, yo lo veo. ¿Para vos sí? Yo vivo solo, compro en el chino y cada vez traigo menos y me cuesta más. Bien. Y compro pocas cosas, cosas básicas, pero cada vez gasto más plata y traigo menos. ¿Ustedes creen que podemos generalizar el caso de que la gente visualiza la inflación? Porque escuchen un discurso que también circula y es: preferimos cierto ruido de la inflación al cementerio de la recesión. Esta era una frase que se escuchó mucho y que el kirchnerismo instaló con bastante éxito. Sí, claramente eso ha quedado instalado y lo sigue repitiendo al día de hoy. Plantea que un poco de inflación no está mal, lo que no te podés permitir es una economía enfriada, paralizada. Yo creo que hay un riesgo, que el tema del consumo es un indicador fuerte, clave, y yo creo que si bien el gobierno viene hace un año hablando de los brotes verdes y demás, está con problemas ahí. La dinámica económica no logra generar esa chispa que active. Ese es el problema del fondo, ¿no? El problema, volviendo a la metáfora de que cuando Cristina no tenía más carbón ni piñas y trajo la cómoda, la silla, la mesa, es que la silla, la mesa
y la cómoda era para tener un aparato energético, para tener rutas, para tener hospitales. Todo eso no estuvo. Y entonces, es cierto, pero no tiene tanta tangibilidad como mi televisor, mis zapatillas, mis vacaciones, el fin de semana. Pero como se te corta la luz, entiende que no estoy defendiendo, claro, sino que te estoy diciendo cómo piensa un sector de la población que tiene dificultades de abstracción. Pero se te corta la luz, se mata a la gente en las rutas, los hospitales no tienen gasas, digo, eso también es parte Y de... yo creo que acá hay un tema que me parece que la sociedad debe ser... Ella es una sociedad muy incoherente. Le encanta el proteccionismo a sectores sensibles, pero no le gusta que las cosas salgan 3 veces más caras que afuera. Le encanta el Estado presente, pero a la hora de pagar los impuestos despotrica. Y acá con el tema del gradualismo, el shock es el mismo. La sociedad, el gobierno, ha validado el gradualismo para ir corrigiendo cosas, ¿no? Yo te diría básicamente la inflación y algo las tarifas. Lo fiscal está peor que antes. Pero no nos bancamos las consecuencias del gradualismo, que es que la economía o despega de a poco o no despega a lo mejor. ¿Entendés? O sea, ellos son... uno quiere la gordura, pero no quiere la hinchazón. O sea, ¿no? Si a ver, el gradualismo, la economía sí despega, lo va a hacer de a poco. O sea, ¿vos crees que el gradualismo es como un largo carreteo de un avión que tal vez jamás despegue? Mirá, puede ser que te despegue y que después vuelva otra vez a la pista, o puede ser que te despegue un poquito, algún tiempo. Bueno, escuchen lo que dice parte de la tripulación. A ver, Sturzenegger. We don't see any trade-off between growth and inflation in Argentina because the growth effect and the equity effect of lowering inflation is so strong that that's why it has to be first in the public agenda. Bueno, alguien quiere... Eso no es necesariamente cierto. Por eso insisto, a Macri le han vendido algo que no es necesariamente cierto. Porque si vos la baja en la tasa de inflación, la haces como lo está haciendo este Banco Central, donde en un día te sube 2 puntos la tasa de interés, guarda con el nivel de actividad y eso se puede retrotraer a que la inflación después no te baja. Porque el tema de inflación es oferta de dinero y demanda de dinero, no es un tema de oferta de dinero. El Banco Central controla la oferta de dinero con la tasa de interés. Pero si la economía no te arranca y la demanda de dinero no te crece, a vos no te va a hacer fácil bajar la tasa de inflación. Bien. Entonces, el cómo bajar la tasa de inflación es clave para ver si el esfuerzo para bajar la inflación se sostiene o no. Bien, vamos a volver después a la economía. Obviamente, va de la mano de la fortísima inversión en el área social que hace el gobierno. Porque esa fortísima inversión, que es parte del programa de Cambiemos, es decir, vamos a atravesar esta catástrofe que nos dejaron a salir, a construir un puente hacia el futuro, pero tratando de ser lo más posibles tomados de la mano. No dejar a nadie abandonar el camino. Y esto es también parte del programa de Cambiemos. Bueno, lo que pasó en la Radio Nacional, claro, con la conducción de Radio Nacional Central, que los directores no se querían ir, con los directorios de RTA que no se querían ir. Acá todos parecía que hubiera nacido un repollo. Hernán, todos fueron designados. Vos lo que estás diciendo que eran cargos políticos que los hacían concursar para que quedaran como no políticos. Exactamente. El concurso era recontra trucho. O es político o el concurso, ¿no? Exactamente. O es uno u otra. Exactamente ¿Era eso, así eso? Exactamente lo que digo. Y además, cumplimos con toda la norma de la ley. No podemos, cuidemos al Estado. ¿Vos pensás, José Luis, que el gobierno está envalentonado después del 1A? ¿Vos hacés esa lectura, no la compartís? Yo te voy a hablar de aquellas cosas concretas que salió después del 1A. Por ejemplo, lo que el gobierno sugiere en materia sindical, ¿no? Hay un intento de avance en el sentido correcto. Por ejemplo, de eliminar esta suerte de monarquías hereditarias en las cuales se han convertido algunos capitostes sindicales que están en los sindicatos hace 40 años. Yo creo que la reforma tiene que ser mucho más profunda. El unicato sindical tiene que ser completamente eliminado, tiene que haber democracia sindical. El unicato sindical, ¿sabe qué significa? Que el sindicato más representativo se lleva todo, vacía por completo de contenido a cualquier gremio que no sea el más representativo, porque el más representativo termina siendo el único en condiciones de negociar las convenciones colectivas de trabajo. Si el gobierno va en ese sentido, cosa que todavía no ha dicho, hasta ahora ha hablado solamente con mucha precisión, o con bastante precisión, de las monarquías hereditarias, esto de dar algo más de apertura, hacer más transparentes las elecciones, que son casi todas fraudulentas.
Eso me parece que está bien, independientemente de que esté envalentonado o no, eso es un tema más político, pero esa dirección que muestra me parece una dirección absolutamente correcta. Bueno, y muchos dicen que el gobierno aceptó con mucho gusto la polarización, vamos a hablar de la grieta. Bien, ahí está la construcción de la identidad por oposición. ¿Tuvimos que poner peronismo, antiperonismo? ¿Quién pone el antiperonismo, no? Pues el peronismo es fácil poner la cara, ¿no? Hubo varios momentos, ¿no? Podríamos decir en algún momento la Revolución Libertadora. También. Bien, está claro la que el bombardeo... Rojas Aramburu, pondría, claro, esa ¿no? sería una. ¿Y quién sería una cara emblemática del antiperonismo? No, me parece que tuvo... Todo no me eso digan la historia. Fernando Iglesias vendiendo libros. A vos también te podrían rifar unos números para eso, ¿o no? Yo compraría algo. De mí mismo, de él mismo. No, no, de Fernando. Borges podría ser también, ¿o no? ¿Quién? Borges. También. El gran inspector de aves de corral, Borges. Claro, la nombró. Ahora, yo Bueno, creo que vos tocaste un punto, rozaste y después pasaste. Un dato que yo creo que es importante, que es la definición de la identidad. Yo creo que todavía el macrismo tiene un desafío por delante, que es la construcción de una identidad propia que no sea solamente la negación de la no identidad kirchnerista. Esto es, hoy el macrismo se define básicamente como que no es o es totalmente distinto a lo anterior. Yo creo que es porque todavía le cuesta un poco hacer una definición más clara hacia adelante propositivamente. Obviamente que le faltan... ¿Podemos hacer un experimento en vivo? Hernán Lombardi, ¿ustedes son centro-derecha? No, definitivamente no. ¿Ustedes son centro? Nosotros no creemos en esas categorías. Ya van dos no. Fíjense, vamos Nosotros no creemos en esas categorías. Nosotros creemos que la categoría... Pero el kirchnerismo dice, equivocadamente o no, somos centro-izquierda. Después lo discutimos. Ellos son una fuerza antigua. Nosotros creemos, el kirchnerismo es una fuerza antigua, anclada en el siglo XX. Nosotros utilizamos categoría del siglo XXI. Bueno, pero hay una cosa que yo siempre quise saber, que es el macrismo en general, como arranca como lo nuevo, no tiene un foco de identificación en el pasado. ¿Hay alguna figura o momento histórico de la Argentina que ustedes puedan reivindicar o identificarse, es decir, nos gustaría ir en ese sentido? Bueno, el presidente siempre ha dicho, reivindica mucho a Arturo Frondizi, eso lo ha dicho muchas veces. ¿No les gusta Julio Argentino Roca, Hernán? No, me parece que a ver. ¿A vos te gusta? Sí, claro. Son cuestiones totalmente... Pero vos tenés que ir... No me lo hubiera imaginado nunca, experto. No son kirchnerismo y buenos modales económicamente hablando, Hernán. No tenemos el ahora nada que ver 12, precios cuidados. No tenemos nada que ver con eso y no tenemos nada que ver. Lo que sí somos una fuerza no ideológica, es una fuerza de vocación de transformar la Argentina. No creemos en ese ideologismo. Porque, pero ustedes, cuando se plantean los grandes nosotros cambios, ganamos. La transformación. Si nosotros te hubiéramos seguido solamente a José Luis, a vos. Escuchame, José Luis, si hubiéramos seguido solamente a vos. ¿Cómo? No a vos, no lo quiero personalizar. Algún tipo de ideas, de alguna forma. Eso ha expresado siempre, con todo respeto, minorías en Argentina. Cambiemos, puede ser una vocación de mayoría, de gobernar y transformar la Argentina. ¿Dónde sienten que ustedes son el cambio? No, déjame también, porque vos cada vez que tomás la palabra es largo. Déjame terminar. Nosotros no queremos que nuestro disgusto conste. Para que nuestro disgusto conste, escribiríamos artículos, seríamos... ¿Sabés la cantidad de artículos que puede escribir sobre el disgusto que nos causa la realidad argentina? Eso está muy bien y es muy respetable. Ahora, nosotros queremos cambiar la realidad, que es distinto a que solamente que tu disgusto conste. Entonces creamos una fuerza. No, mirá, vos hablaste plural, de las minorías. En gran parte por el hecho que las minorías, por el hecho que las ideas de la libertad en general y de la libertad económica en particular, de un Estado que cobre impuestos razonables, que gaste de manera razonable también y sin déficit, por culpa de que esas ideas fueran minoría, Argentina hace 80 años que no para de ir para atrás. O sea, eso de que ideas como las que a mí me gustan y muy poco representan a Argentina, tengan tan poco poder de voto, es lo que causa que la Argentina no para de ir para atrás. Pero o sea, cuando vos me decís, mira, ustedes son minoría, mirá, a mí me das un espaldarazo en realidad. Porque Argentina con las ideas de los últimos 80 años y que a veces el macrismo parece ser que no se desprende, va para atrás, te recuerdo. No quiero que se interprete mal lo que digo. Lo que digo claramente es... uno puede tener muchas posiciones sobre la realidad y las visiones son todas igualmente valiosas y todas igualmente enriquecedoras. Cuando uno tiene el compromiso de lograr el cambio, es decir, que cambia, es que esta realidad te doy, la quiero cambiar.
¿Pero qué es el cambio para usted? Por ejemplo, ¿ustedes quieren ir al libre comercio con el mundo y abandonar la sustitución de importaciones? Nosotros creemos que el modelo de sustitución de importaciones es un modelo antiguo, que no resuelve... Agotado. Un modelo antiguo que no resuelve las cuestiones de Argentina. Creemos que la Argentina tiene escandalosamente una de las economías más cerradas del mundo. ¿Ustedes van a tratar de abrirla? ¿La van a abrir? No, te pregunto, si te dejo terminar, es continuar. Nosotros pensamos que la Argentina tiene que integrarse en su comercio muchísimo más al mundo y que tiene que mejorar su perfil exportador y también tiene que mejorar su perfil importador. Eso no creemos en una apertura indiscriminada. Son cosas distintas. No creemos en una ¿Qué es la apertura indiscriminada? No creemos en una baja generalizada de tasas, de aranceles que permitan no cuidar también nuestra producción nacional. Bueno, no creemos en eso. Pero eso es la historia decadente de Argentina. Esperen, señores, voy a poner... Yo no le pongo adjetivos, son nuestras creencias. Voy a poner... No, pero es una creencia insana para el país, eso te quiero decir. Mientras los señores siguen discutiendo, nosotros vamos a alambrar acá y ellos pueden ladrarse, porque no hay mejor cosa para ladrarse con el otro que saber que hay un alambrado en el medio. Eso lo aprendimos de los perros. Bueno, pues bien, después de unos avisos vamos... Déjame una cosita, porque hay algo interesante. Hoy escuchaba, hay gente que es experta en el tema, digamos, algún psiquiatra decía, ojo que así como el suicidio es contagioso y cuanto más información circule de alguien que se haya suicidado, eso puede generar contagio. Hay otras psicopatías, en este caso, que podrían ser contagiosas y eso explicaría, y lo dejo súper en potencial porque yo no sé cuánta evidencia hay de esto, pero sí se está empezando a comentar, que también la idea de que se instale masivamente los femicidios podría en algunos casos generar efecto contagio. Lo digo porque si no nos explica cómo a pesar de lo difundido que está, siguen ocurriendo. ¿Qué pasó en Tucumán? Es el delito que más creció aparte en la Argentina. Tengamos en cuenta, el año pasado tenías un femicidio cada 30 horas. Este año hubo un femicidio cada 18 horas. Pero se multiplicó. La velocidad es impresionante. Nada, prácticamente digamos, se duplicó. Y lo que yo coincido con lo que sostiene... porque hay un hecho importante. El tema de las mujeres que fueron quemadas sí tuvo un efecto contagio. Las mujeres que... El femicidio a partir del ataque con fuego a una mujer sí tuvo un efecto contagio. Completamente. Eso está comprobado. Fíjense que hubo otras mujeres quemadas después de eso. Después empezó con Wanda Tadei, pero estuvo Mayra Maidana, hubo otras mujeres que fueron asesinadas con ese método tan brutal que es prenderla a fuego. Bueno, y el debate entonces, ¿qué deberíamos hacer con eso? Para otras cosas como el suicidio hay algunos protocolos y ya muchos medios se adhieren a eso y tratan de silenciarlo justamente para prevenir el contagio. Nos queda el debate a nosotros también los medios cuando haya un poco más de evidencia acerca de qué hacer. Hay un problema en este caso que en muchos casos antes del homicidio la persona está perdida, entonces se da difusión para tratar de encontrarla. Absolutamente, no es nada fácil. Yo quiero agradecerte, José Luis, gracias por venir. Pablo, Jorge, Gustavo, Hernán, gracias por haber estado acá.